Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Mi nombre es Cindy Noemí de la Cruz Aguilar. Sección 73, Estrategias de Comunicación Lingüística. El texto a presentar es El rastro de tu sangre en la nieve, de Gabriel García Márquez. Al anochecer, cuando llegaron a la frontera, Nena Daconte se dio cuenta de que el dedo con el anillo de bodas le seguía sangrando. El guardia civil, con una manta de lana cruda sobre el tricornio de charol, examinó los pasaportes a la luz de una linterna de carburo, haciendo un gran esfuerzo para que no lo derribara la presión del viento que soplaba de los Pirineos. Aunque eran dos pasaportes diplomáticos en regla, el guardia levantó la linterna para comprobar que los retratos se parecían a las caras. Nena Daconte era casi una niña, con unos ojos de pájaro feliz y una piel de melaza que todavía irradiaba la resolana del Caribe en el lúgubre anochecer de enero, y estaba arropada hasta el cuello con un abrigo de nucas de visión que no podía comprarse con un sueldo de un año de toda la guarnición fronteriza. Billy Sánchez de Ávila, su marido, que conducía el coche, era un año menor que ella y casi tan bello. Llevaba una chaqueta de cuadros escoceses y una gorra de pelotero. Al contrario de su esposa, era alto y atlético y tenía las mandíbulas de hierro de los matones tímidos. Pero lo que revelaba mejor la condición de ambos era el automóvil platinado, cuyo interior exhalaba un aliento de bestia viva, como no se había visto otro por aquella frontera de pobres. Los asientos posteriores iban atiborrados de maletas, demasiado nuevas y muchas cajas de regalos todavía sin abrir. Ahí estaba, además, el saxofón tenor que había sido la pasión dominante en la vida de Nena Daconte antes de que sucumbiera al amor contrariado de su tierno pandillero de balneario. Cuando el guardia le devolvió los pasaportes sellados, Billy Sánchez le preguntó dónde podía encontrar una farmacia para hacerle una cura en el dedo a su mujer. Y el guardia le gritó contra el viento que preguntaran en Zendaya, del lado francés. Pero los guardias de Zendaya estaban sentados a la mesa de mangas de camisa, jugando barajas mientras comían pan mojado en tazones de vino dentro de una garita de cristal cálida y bien alumbrada. Y les bastó con ver el tamaño y la clase del coche para indicarles por señas que se internaran en Francia. Billy Sánchez hizo sonar varias veces la bocina, pero los guardias no entendieron que lo llamaban, sino que uno de ellos abrió el cristal y les gritó con más rabia que el viento: «Merde, ayes, especie de con». Entonces Nena Daconte salió del automóvil envuelta con el abrigo hasta las orejas y le preguntó al guardia en un francés perfecto dónde había una farmacia. El guardia contestó por costumbre con la boca llena de pan que eso no era asunto suyo, y menos con semejante borrasca, y cerró la ventanilla. Pero luego se fijó con atención en la muchacha que se chupaba el dedo herido envuelto en el destello de las visiones naturales, y debió confundirla con una aparición mágica en aquella noche de espantos, porque al instante cambió de humor. Explicó que la ciudad más cercana era Biarritz, pero que en pleno invierno y con aquel viento de lobos tal vez no hubiera una farmacia abierta hasta Bayona, un poco más adelante. «¿Es algo grave?», preguntó. «Nada», sonrió Nena Daconte, demostrándole el dedo con la sortija de diamantes en cuya yema era apenas perceptible la herida de la rosa. «Es solo un pinchazo». Antes de Bayona volvió a nevar. No eran más de las 7, pero encontraron las calles desiertas y las casas cerradas por la furia de la borrasca. Y al cabo de muchas vueltas sin encontrar una farmacia, decidieron seguir adelante.
Billy Sánchez se alegró con la decisión. Tenía una pasión insaciable por los automóviles raros y un papá con demasiados sentimientos de culpa y recursos de sobra para complacerlo. Y nunca había conducido nada igual a aquel Bentley convertible de regalo de bodas. Era tanta su embriaguez en el volante, que cuanto más andaba, menos cansado se sentía. Estaba dispuesto a llegar esa noche a Burdeos, donde tenían reservada la suite nupcial de Hotel Splendid, y no habría vientos contrarios ni bastante nieve en el cielo para impedirlo. Nena Daconte, en cambio, estaba agotada sobre todo por el último tramo de la carretera desde Madrid, que era una cornisa de cabras azotada por el granizo. Así que después de Bayona se enrolló un pañuelo en el anular apretándolo bien para detener la sangre que seguía fluyendo, y se durmió a fondo. Billy Sánchez no lo advirtió sino al borde de la medianoche, después de que se acabó de nevar y el viento se paró de pronto entre los pinos, y el cielo de la landa se llenó de estrellas glaciales. Había pasado frente a las luces dormidas de Burdeos, pero solo se detuvo para llenar el tanque en una estación de carretera, pues aún le quedaban ánimos para llegar hasta París sin tomar aliento. Era tan feliz con su juguete grande de 25 libras esterlinas, que ni siquiera se preguntó si lo sería también la criatura radiante que dormía a su lado, con la venda del anular empapada de sangre, y cuyo sueño de adolescente por primera vez estaban atravesando por ráfagas de incertidumbre. Se había casado 3 días antes, a 10.000 kilómetros de allí, en Cartagena de Indias, con el asombro de los padres de él y la desilusión de los de ella, y la bendición personal del arzobispo primado. Nadie, salvo ellos mismos, entendía el fundamento real ni conoció el origen de ese amor imprevisible. Había empezado 3 meses antes de toda la boda, un domingo de mar, en que la pandilla de Billy Sánchez se tomó por asalto los vestidores de mujeres de los balnearios de Marbella. Nena Daconte había cumplido apenas 18 años y acababa de regresar del internado de la Chatelaine en Stables, Suiza, hablando 4 idiomas sin acento y con un dominio maestro del saxofón tenor. Y aquel era su primer domingo de mar desde el regreso. Se había desnudado por completo para ponerse el traje de baño cuando empezó la estampida de pánico y los gritos de abordaje en las casetas vecinas, pero no entendió lo que ocurría hasta que la aldaba de su puerta saltó en astillas y vio parado frente a ella al bandolero más hermoso que se podía concebir. Lo único que llevaba puesto era un calzoncillo lineal de falsa piel de leopardo, y tenía el cuerpo apacible, elástico y el color dorado de la gente del mar. En el puño derecho, donde tenía una esclava metálica de gladiador romano, llevaba enrollada una cadena de hierro que le servía de arma mortal, y tenía colgada del cuello una medalla sin santo que palpitaba en silencio con el susto del corazón. Habían estado juntos en la escuela primaria y habían roto muchas piñatas en las fiestas de cumpleaños, pues ambos pertenecían a la estirpe provinciana que manejaba su arbitrio el destino de las ciudades de los tiempos de la colonia, pero habían dejado de verse tantos años que no se reconocieron a primera vista. Nena Daconte permaneció de pie, inmóvil, sin hacer nada por ocultar su desnudez intensa. Billy Sánchez cumplió entonces con su rito pueril. Se bajó el calzoncillo de leopardo y le mostró su respetable animal erguido. Ella lo miró de frente y sin asombro. Los he visto más grandes y más firmes, dijo, dominando el terror.
de modo que piensa bien lo que vas a hacer, porque conmigo te tienes que comportar mejor que un negro. En realidad, Nena Aconte solo era una virgen, sino que nunca hasta entonces había visto un hombre desnudo, pero el desafío le resultó eficaz. Único que se le ocurrió a Billy Sánchez fue tirar un puñetazo de rabia contra la pared con la cadena enrollada en la mano y se astilló los huesos. Ella lo llevó en su coche al hospital, lo ayudó a sobrellevar la convalecencia y al final aprendieron juntos a hacer el amor de la buena manera. Pasaron las tardes difíciles de junio en la terraza interior de la casa, donde habían muerto 6 generaciones de próceres en la familia de Nena Conte. Ella tocaba canciones de moda en el saxofón, y él con la mano escayolada, contemplándola desde el chinchorro con un estupor sin alivio. La casa tenía numerosas ventanas de cuerpo entero que daban al estanque de podredumbre de la bahía, y era una de las más grandes y antiguas del barrio de La Manga, y sin duda la más fea. Pero la terraza de baldosas ajedrezadas, donde Nena Aconte tocaba el saxofón, era un remanso en el calor de las 4 y daba a un patio de asombros grandes con palos de mango y matas de guineo, bajo las cuales había una tumba con una losa sin nombre, anteriormente a la casa y a la memoria de la familia. Aún los menos entendidos en música pensaban que el sonido del saxofón era anacrónico en una casa de tanta alcurnia. Suena como un buque, que había dicho la abuela de la Nena Conde cuando la oyó por primera vez. Su madre había tratado en vano de que lo tocara de otro modo, y no como ella lo hacía por comodidad, con la falda recogida hasta los muslos y las rodillas separadas, y con una sensualidad que no le parecía esencial para la música. No me importa qué instrumento toques, le decía, con tal de que lo toques con las piernas cerradas. Pero fueron esos ares de adioses, de buques y ese encarnizamiento de amor los que le permitieron a Nena Aconte romper las cáscaras amargas de Billy Sánchez. Debajo de la triste reputación de bruto que él tenía muy bien sustentada por la confluencia de desapellidos ilustres, ella descubrió un huérfano asustado y tierno. Llegaron a conocerse tanto mientras se le soldaban los huesos a la mano, que él mismo se asombró de la fluidez con la que ocurrió el amor cuando ella lo llevaba a su cama de doncella, una tarde de lluvias en donde se quedaron solos en la casa. Todos los días a esa hora, durante casi 2 semanas, retozaron desnudos bajo la mirada atónita de los retratos de guerreros civiles, abuelos insaciables que los habían precedido en el paraíso de aquella cama histórica. Aún en las pausas del amor permanecían desnudos con las ventanas abiertas, respirando la brisa de escombros, de barcos de la bahía, su olor, oyendo en el silencio del saxofón los ruidos cotidianos del patio, la nota única del sapo bajo las matas de guineo, la gota de agua en la tumba de nadie, los pasos naturales de la vida que antes no hablan tenido tiempo de conocer. Cuando los padres de Nena Aconte regresaron a la casa, ellos habían progresado tanto en el amor que ya no les alcanzaba el mundo para otra cosa, y lo hacían a cualquier hora y en cualquier parte, tratando de inventarlo otra vez cada vez que lo hacían. Al principio lo hicieron como mejor podían en los carros deportivos con el papá de Billy. Trataba de apaciguar sus propias culpas. Después, cuando los coches se les volvieron demasiado fáciles, se metían por la noche
en las casetas desiertas de Marbella, donde el destino los había enfrentado por primera vez, y hasta se metieron disfrazados durante el carnaval de noviembre en los cuartos de alquiler del antiguo barrio de esclavos de Getsemaní, al amparo de las mamasantas que hasta hacía pocos meses tenían que padecer a Billy Sánchez con su pandilla de cadeneros. Nena Daconde se entregó a los amores furtivos con la misma devoción frenética que antes malgastaba en el saxofón, hasta el punto de que su bandolero domesticado terminó por entender lo que ella quiso decirle cuando le dijo que tenía que comportarse como un negro. Billy Sánchez le correspondió siempre y bien, y con el mismo alborozo. Ya casados, cumplieron con el deber de amarse mientras las azafatas dormían en mitad del Atlántico, encerrados a duras penas, ya más muertos de risa que de placer en el retrete del avión. Solo ellos sabían entonces, 24 horas después de la boda, que Nena Daconde estaba encima desde que estaba encinta después hacía 2 meses. De modo que cuando llegaron a Madrid se sentían muy lejos de ser dos amantes saciados, pero tenían bastantes reservas para comportarse como recién casados puros. Los padres de ambos lo habían previsto todo. Antes del desembarco, un funcionario de protocolo subió a la cabina de primera clase para llevarle a Nena Daconde el abrigo de visión blanco con franjas de un negro luminoso, que era el regalo de bodas de sus padres. A Billy Sánchez le llevó una chaqueta de cordero, que era la novedad de aquel invierno, y las llaves sin marcar de un coche de sorpresa que le esperaba en el aeropuerto. La misión diplomática de su país lo recibió en el salón oficial. El embajador y su esposa no solo eran amigos desde siempre de la familia de ambos, sino que él era el médico que había asistido al nacimiento de Nena Daconde y la esperó con un ramo de rosas tan radiantes y frescas, que hasta las gotas de rocío parecían artificiales. Ella los saludó a ambos con besos de burla, incómoda con su condición, un poco prematura de recién casada, y luego recibió las rosas. Al cogerlas se pinchó el dedo con una espina del tallo, pero sorteó el percance con un recurso encantador. «Lo hice adrede», dijo, «para que se fijaran en mi anillo». En efecto, la misión diplomática en pleno admiró al esplendor del anillo, calculando que debía costar una fortuna, no tanto por la clase de los diamantes como por su antigüedad bien conservada. Pero nadie advirtió que el dedo empezaba a sangrar. La atención de todos derivó después hacia el coche nuevo. El embajador había tenido el buen humor de llevarlo al aeropuerto y de hacerlo envolver en papel celofán con un enorme lazo dorado. Billy Sánchez no apreció su ingenio. Estaba tan ansioso por el coche que desgarró la envoltura de un tirón y se quedó sin aliento. Era el Bentley convertible de ese año con tapicería de cuero legítimo. El cielo parecía un manto de ceniza. El Guadarrama mandaba un viento cortante y helado, y no se estaba bien a la intemperie. Pero Billy Sánchez no tenía todavía la noción del frío. Mantuvo a la misión diplomática en el estacionamiento sin techo, inconscientes de que se estaban congelando por cortesía, hasta que terminó de reconocer el coche en sus detalles recónditos. Luego el embajador se sentó a su lado para guiarlo hasta que la residencia oficial, donde estaba previsto un almuerzo. En el trayecto le fue indicando los lugares más conocidos de la ciudad, pero él solo parecía atento a la magia del coche. Era la primera vez que salía de su tierra. Había pasado por todos los colegios privados y públicos, repitiendo siempre el mismo curso,
hasta que se quedó flotando en un limbo de desamor. La primera visión de una ciudad distinta de la suya, los bloques de casas cenicientas con las luces encendidas a pleno día, los árboles pelados, el mar distante, todo le iba aumentando un sentimiento de desamparo que se esforzaba por mantener al margen del corazón. Sin embargo, poco después cayó sin darse cuenta en la primera trampa del olvido. Se había precipitado una tormenta instantánea y silenciosa, la primera de la estación, y cuando salieron de la casa del embajador después del almuerzo para emprender el viaje hacia Francia, encontraron la ciudad cubierta de una nieve radiante. Billy Sánchez se olvidó entonces del coche y en presencia de todos, dando gritos de júbilo y echándose puñados de polvo de nieve en la cabeza, se revolcó a mitad de la calle con el abrigo puesto. Nena Aconte se dio cuenta por primera vez de que el dedo estaba sangrando cuando abandonaron a Madrid en una tarde que se había vuelto diáfana después de la tormenta. Se sorprendió porque había acompañado con el saxofón a la esposa del embajador, a quien le gustaba cantar arias de ópera en italiano después de los almuerzos oficiales y apenas si notó la molestia en el anular. Después, mientras iba indicando a su marido las rutas más cortas hacia la frontera, se chupaba el dedo de un modo inconsciente cada vez que le sangraba, y solo cuando llegaron a los Pirineos se le ocurrió buscar una farmacia. Luego sucumbió a los sueños atrasados de los últimos días, y cuando despertó de pronto con la impresión de pesadilla de que en el coche andaba por el agua. No se acordó más durante un largo rato del pañuelo amarrado con el dedo. Vio en el reloj luminoso del tablero que eran más de las 3. Hizo sus cálculos mentales y solo entonces comprendió que habían seguido de largo por Burdeos y también por Angulema y Poitiers, y estaban pasando por el Duque de Loira, inundado por la creciente. El fulgor de la nube se filtraba a través de la neblina y las siluetas de los castillos entre los pinos parecían de cuentos de fantasmas. Nena Aconte, que conoció la región de memoria, calculó que estaban ya unas 3 horas de París, y Billy Sánchez continuaba impávido con el volante. Comentario personal o formal. Es una historia que me ha llamado mucho la atención. Tiene una buena redacción y al momento de leerla se entiende con claridad sobre el tema tratado. Las palabras novedosas o importantes son melaza. Melaza es una miel de caña, miel negra o mieles finales. Son residuos cristalizados de azúcar. La siguiente palabra es croissant. Croissant es un pan, es una pieza de panadería de origen austriaco cuya versión hojaldrada se desarrolló en Francia. La siguiente palabra es ofuscar. Ofuscar es deslumbrar, turbar la vista, oscurecer y hacer sombra. Gracias.